voy a irme rápido, hermanos. Voy a irme rápido, muy rápido. Hoy yo espero acabar la introducción, y la introducción considera todo lo que vamos a plantear como ministerio de discipulado. Tenemos 16 lecciones, ustedes pueden ver ahí en el inicio, ahí en el índice. No hagan caso a lo que dice el horario de curso, sigue lo siguiente. La primera sección, evangelismo, crecimiento de la iglesia a través de la multiplicación, discipulado 1, y vamos a ver también la segunda sección, las 4 metas, y las siguientes 8 semanas las dividiremos en las 16 lecciones del discipulado. Ahí están las 16 lecciones, ahí ustedes pueden ir viendo. Y el propósito es ver 2 lecciones por semana, hermanos, así es que voy a ir demasiado rápido. Si en algún momento no me explico bien en algo, o tal vez yo dé por hecho que algo de lo que está escrito pues ya lo saben, y si no fuera así, hermanos, coméntenlo por favor, hermano, en esto tengo dudas, ¿ok? De hecho, son doctrinas muy básicas, varios de los que estamos aquí ya hemos estudiado ese discipulado, hemos ido completo, así es que si hubiese alguna duda, hermanos, por favor, comenten. Ahora, hermanos, todas las anotaciones, por favor, háganlas aquí, todo lo que voy diciéndoles, háganlas aquí, hermanos. Ese es su manual de trabajo, ese es su libreta de trabajo. No se preocupen rayarlo, de eso se trata. Pueden utilizar a un lado, a la parte de atrás, porque a la hora de impartir ustedes ese discipulado es necesario pues que se apoyen en las notas que tienen en la mano. Ya como una labor secundaria, a manera de repaso, pueden en una libreta a lo mejor desarrollar cualquier tema, ¿sí?, de una manera más amplia, pero de primer punto, hermanos, así vamos a hacerle, que ese sea nuestro cuaderno de trabajo. Muy bien, es que, pues, como ya anuncié, vámonos rápido. No sé si a alguien le falta manual, hermano. Nos pasan, por favor. Son 4:25, hermanos, tenemos hasta las 6 de la tarde, me voy a ir de corrido. Yo creo que la otra semana ya tomaremos atrás 5 minutos, ¿verdad?, para coger y leer lo que sea necesario. En esta ocasión me voy de corrido. Así es que si en algún momento se cansan, pueden reacomodarse, no es necesario estar así precisamente, pueden reacomodarse, pasarse de un lado para otro, en fin, siempre y cuando estemos en orden. Bien, hermanos, comenzamos con la página 8, dice evangelismo y crecimiento de la iglesia a través de la multiplicación. Es algo básico, ya sabemos que el plan de Dios para el hombre es la multiplicación. Génesis 1, 26 y 28, ya ustedes irán viendo las citas. Pero literalmente cuando el Señor creó las cosas, Él dijo, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Al hombre y a la mujer de la misma manera, inclusive les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces el plan de Dios en su creación, y específicamente para el hombre, es la multiplicación. Las primeras palabras que Dios habló al hombre fueron precisamente esas. Este mandamiento es producir fruto y producir vida. Ahora sabemos que somos colaboradores en esta área solamente, porque quien genera la vida es Dios, eso que quede claro. Nosotros no podemos generar vida, pero Dios nos utiliza en esa labor, hermanos. Dios nunca ha cambiado ese plan, eso fue desde el principio. La misma comisión es dada a Noé, a la nación de Israel, a través de Isaac y Jacob. Ahí vienen las citas con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Israel dio como fruto al Señor Jesucristo. Y había 2 propósitos en la primera venida, eso es importante. Todo, pero eso, lo que voy precisando, es lo que quiero resaltar más, hermanos. En la primera venida del Señor Jesucristo, primeramente restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre, según Colosenses 3, 9 y 10. Luego, entrenar a 12 hombres para cumplir el propósito o la meta de Dios, en Juan capítulo 17, versículo 4, en donde establece, ¿verdad?, que Él nos dio a conocer su nombre, nos manifestó su gloria, y precisamente en discípulos en los cuales Él trabajó, hermanos, para comisionar a ellos, a dar continuidad a la obra que Él vino a iniciar, o a manifestar más bien. Su primera venida fue concluida por la comisión dada a sus discípulos, y tenemos lo que se conoce como la gran comisión. Pasa, Jonathan, por favor. Ahí Mateo 28, 19, 20.
Y esa comisión especifica esos puntos: ir a hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero veamos lo que aquí está resaltado. Número 1, ir es el mandato de Dios a nosotros. Y el ir tiene un propósito. Estamos trabajando en misiones, hermanos, y quiero que tengan presente que el propósito de generalizar las doctrinas en la iglesia, el propósito no final, pero sí que lleva como intermedio, como meta, este discipulado en la iglesia, amados hermanos, es que la iglesia abrace el propósito de Dios, que es ¿sí? El propósito de entrenar obreros, de capacitar obreros, es precisamente para ir y hacer discípulos. Ya ustedes bien saben que por la gracia del Señor nos ha abierto puerta en el área misionera evangelística. Yo quiero decirles a ustedes, hermanos, mi oración al Señor es: Dios, permítenos participar en la obra misionera transcultural. Transcultural es cuando vamos más allá de nuestro país, hermanos. Pero es la meta de Dios en la iglesia. Es el propósito de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito principal de Dios al revelarse, hermanos, es la gloria de Dios. El propósito principal de la iglesia no son las misiones, no es el evangelismo, es la gloria de Dios, pero para que los pueblos puedan glorificar a Dios, el trabajo es en las misiones, hermanos, en la obra evangelística. Ahora, si vamos, pero no hacemos discípulos, es un trabajo que siempre quedará limitado. Entonces quiero que tengamos esto presente, a como el Señor Jesucristo lo manifestó. Aunque Él anduvo visitando, ¿verdad?, regiones más allá de Nazaret, Él salió, pero no más allá de Jerusalén, hermanos. Él llegó hasta Samaria, perdón, no más del territorio de Israel. Pero Él sí manda, hermanos. Él manda porque Él capacitó hombres. Él estuvo siempre en los límites. Y es extraordinario cuando pensamos por qué el Señor no impactó en todo el mundo. Aunque hay algunas doctrinas por ahí que hablan, ¿no?, que el Señor se presentó, la Biblia nos dice que dónde Él desarrolló su ministerio. Pero lo extraordinario es que Él capacita a hombres y nos deja este modelo de hacer discípulos enviándolos, hermanos. Y cuando enviamos, lleva este propósito descrito en las Escrituras: vamos a ir a hacer discípulos. Es bien diferente convertir personas que hacer discípulos. Y saben que muchos tenemos la visión de convertir personas, y hablamos de convertir personas, y muchos llegan a hacer una decisión, sin embargo no hay un seguimiento y pasan estancados. Bueno, la visión de la iglesia debe de ser conforme a lo que dice la Escritura: hacer discípulos. En algunos seguramente Dios nos ocupará predicando la palabra, es labor de Él también establecerlo. Sin embargo, reitero, la labor integral es ir, sí, pero también con este pensamiento hacer discípulos. Y luego va a hablar, guardar las ordenanzas, pero vean lo último que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Por qué muchos cristianos no perseveran? Porque no se les enseña a guardar la ley del Señor. A veces criticamos demasiado: es que este nuevo cristiano, ¿verdad?, es que es carnal, es mundano y todo, pero a veces no se le ha enseñado a guardar las ordenanzas del Señor, hermanos. Bueno, quiero continuar porque aquí nos va a decir. Hermano, sí, hermano. Ahí en la cita, ajá, ahí está un poquito, no tan bien, en segunda de Crónicas. Ok, perdón. Segunda de Crónicas 33:8, sí, porque Corintios no tiene 33. Ahí corrígele. Gracias, hermano, Senón. Sí. Corrijan también en sus manuales, es segunda de Crónicas. Sí, perdón. Ahí fue error de dedo. Como algunos otros que encontrarán, hermanos, pero las prisas. Bien. Punto número 4. La gran comisión contiene 5 metas principales. Y aquí es donde vamos a tener bien claro qué vamos a hacer, hermanos, con el discipulado. Vean, es evangelismo. No podemos hacer discípulos si no hay nuevos cristianos. Y claro, no podemos pasar toda la vida discipulándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? Tampoco, no es el mandato del Señor. Entonces, una meta es el evangelismo. Por eso, hermanos, este sistema. Vamos a hacer grupos, porque no hay suficientes maestros en el momento para un evangelismo personal. Y quiero decirles también que el propósito es hacer grupos en los diferentes lugares donde Dios soberanamente y sabiamente nos ha puesto a habitar, hermanos, diferentes puntos de la región. Puntos de reunión en donde estamos estudiando lo que el Señor nos manda en las 16 lecciones, la doctrina básica,
pero también tenemos la oportunidad de estar evangelizando, hermanos. ¿Sí? Por otra parte, al estar trabajando en grupos, creo que vamos a ampliar más el pastoreo de la iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, hermano Daniel, el grupo que le corresponda a él debe estar pendiente, así como cada uno de nosotros, de los discípulos o con los que juntamente está participando en ese entrenamiento del Señor. Estamos aprendiendo con ellos, pero vamos a estar vigilando que asistan a la iglesia, en fin, que desarrollen los propósitos que aquí se dan. Y cuando hay un problema grave, entonces el hermano de él le va a decir: hermano, hay un problema muy grave, hay que atenderlo. ¿Sí? Y creo que se cubrirán muchas circunstancias que a veces no se atienden porque no sabemos, porque se omiten. Bueno, así tendremos más pastoreada la iglesia del Señor, hermanos. Estaremos capacitando obreros, ¿sí? Y estaremos principalmente abarcando ese punto, evangelismo. Bien, aquí nos marca esa primera meta, es una meta cuantitativa, según Marcos 16:15, que dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Es parte de, hermanos. Esa consigna lleva a este ministerio. Ve el establecimiento de iglesias, vean bautizándoles, incorporándoles por la obediencia que Dios pone en sus corazones, como estudiamos en la escuela dominical. El Señor añade igual meta cuantitativa, y la cita en Efesios 4:11-16. Punto C, haciendo discípulos. Hacer discípulos es labora, y corrijan labor, esa con B chica, es con B de vaca, con la otra B. Hacer discípulos es labor de la iglesia, justo en el medio en donde se equilibra. Segunda Timoteo 2:2, de conformar nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo. Es otro propósito, hermanos, que se va con la ayuda del Señor lograr a través de este ministerio. Luego, enseñándoles. Aquí hay un cambio, que esta es una meta cualitativa. Y también nuevamente esa cita Colosenses 1:27. Aquí menciona enseñándoles. Al discípulo tiene que ser enseñado. De hecho, hermanos, se utiliza otra palabra para nuevo nacimiento. También se llama regeneración. Regeneración tiene que ver con reeducar. Regenerar es reeducar. Por eso Colosenses y Efesios hacen énfasis en cuanto al viejo hombre. Dice: despojaos de él. Pero para despojarnos de ese tenemos que abrazar. Y es lo que dice la Escritura: revestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre, estamos claros, hermanos, es el carácter de la persona de Cristo en nosotros. Entonces eso es importante tener presente. Meta cualitativa. Y punto E, el glorificar a Dios. La promesa es: yo soy con vosotros. En Juan 15:8 dice que Él nos ha elegido para llevar mucho fruto, y nuestro fruto permanezca, y que en eso es glorificado nuestro Padre, hermanos. En eso es glorificado mi Padre, en que lleve fruto. Nuevamente, meta cualitativa. De hecho, es el propósito de la iglesia, es el propósito de nuestras vidas: glorificar a nuestro buen Dios. Bien, estamos en el punto 5. Estas 5 metas pueden ser ilustradas con el ejemplo de criar hijos. De una manera muy rápida, evangelismo equivale al nacimiento, establecimiento de iglesias, permanecer, así como los hijos van creciendo, ¿verdad? Se hacen discípulos, se confirma nuestra vida a la imagen del Señor, a la manera que a un niño en casa se le va educando, ¿sí? Se le va enseñando principios, modales, etcétera, de la misma manera al nuevo creyente. Muy bien. Le falta manual, hermana bonita. Podría facilitar. Bueno. Ok, sí, hermana, le damos su manual. Sacamos un documento de los permisos, perdón, fue error mío. Bien. Lo podemos checar el mismo, ¿verdad? Para ver las manuales. Mañana le traemos el suyo, hermana, perdón. ¿Quién más falta ese de manual, hermanos? Ok, pero aquí ustedes van a estar trabajando como matrimonio. Entonces no hay problema con uno solo. Bien. Hay algunos otros hermanos, como hermana Celida, hermano, pero pienso asignarles grupo a cada uno. Entonces, los que de matrimonios tengan un solo manual estarán trabajando. Como matrimonio, algunos otros estarán apoyando con grupos, hermanos. Bien, continúo. Nos quedamos en el punto de verdad, es confirmar nuestra vida a la imagen del Señor. Mencionaba que como el hijo se va alimentando, va creciendo y se le va enseñando. El punto es nuevamente el glorificar a Dios. Entonces aquí presenta esta analogía, esta ilustración.
Continúo, hermanos, en la página 11. Esas 5 metas del cristianismo son todas vitalmente importantes y ninguna de ellas debe de ser ignorada. Una de ellas no realizada va a producir desequilibrio. El discipulado es el enlace entre las 2 primeras metas, que pueden ser medidas, y las 2 últimas metas que no pueden ser medidas. ¿Por qué? Porque una dijimos que es cuantitativa, la otra es cualitativa. Sin embargo, sí deben de llevarse a cabo ambas. El discipulado es el corazón. El discipulado forma el carácter. Eso es importante, hermanos. Esos son puntos que vamos a seguir. O sea, el discipulado no es dar información. Entonces, hermanos, cuando estemos impartiendo a las personas, miren, aunque va a ser trabajo en grupo, y eso va a implicar un mayor esfuerzo por parte de quienes estén impartiéndolo, por parte de cada uno de ustedes. Sin embargo, no se conformen de que pues ya se dio la lección 1, ya se habló sobre la salvación, y luego la lección 2 y así. Hermanos, debemos de verificar que se va comprendiendo, que cada discípulo va comprendiendo cuál es el propósito, ¿sí? Nuevamente es el corazón, es formar el carácter de Cristo en la persona. Por posiblemente, hermanos, falta de capacitación en el área, la primera experiencia que tuvimos en el discipulado fue que algunos hermanos bien rápido acababan las 16 lecciones. De hecho, por eso volvimos a rediseñar y por eso ahora estoy dando toda esta introducción, hermanos. Pero bien rápido, o sea, en cuestión de un mes ya acababan 2 lecciones a veces. En un mes 2 lecciones, sí, hermano, pues es que salió bueno el alumno, ¿verdad? Aprendió, pero en su vida no se reflejaba absolutamente nada de lo que se había estudiado. Sí, hermanos, entonces, alumnos que terminando las 16 lecciones, su carácter no había cambiado en nada. No va a ser así en esta ocasión. Hermanos, nos hemos de llevar un año. Yo estoy considerando un año, pero si es necesario que usted ocupe 2 años, 3 años, no se preocupe. No se preocupe, hermanos, ocupe el año, el tiempo que sea necesario. Pero que los discípulos que el Señor va a poner para que usted les imparta o les transmita más bien este carácter de vida, el carácter de Cristo Jesús, hermanos, tiene que ir siendo normado, tiene que ir siendo palpable, tiene que ir siendo manifestado en ellos. Ocupen el tiempo que sea necesario. Si tienen que volver a repetir la misma lección, no se preocupen, hermanos, ¿sí? Obviamente, todos los días necesitamos un compromiso serio de estar orando por cada uno de los que el Señor ponga, ¿sí? A nuestra responsabilidad para transmitir esas preciosas enseñanzas del Señor. Continúo. No sé si alguien tiene alguna duda, hermanos. Bueno, anticipé que iba a ir muy rápido, pero igual no quiero dejar dudas de lo que hemos mencionado. Les quiero también mencionar, hermanos, que cuando de repente pare, ¿verdad?, y abra espacios para dudas, en lo que vamos pasando, si tienen alguna duda, pónganle, no sé, una D o algo ahí que puedan ustedes señalizar, y lo regresamos y volvemos a revisar el asunto. Repito, hermanos, yo doy por hecho que muchas veces las saben. Sí, hermana. Carácter y ser moldeados al carácter de Jesucristo. Eso es algo que no se puede hacer. Eso es lo que hace Dios. Claro, hermana. Nosotros no lo podemos hacer. Mire, yo tengo varios hijos, como todos saben, desde que nacieron yo he estado luchando y no me he encontrado mucho. Entonces, no sé, a ver, explíquenme esto. Ok, nuevamente. Estamos conscientes, dice la Escritura, que cuando el Espíritu Santo viene, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Juan 15 nos precisa que solamente cuando estamos en el Señor, como el pámpano no puede llevar frutos si no permanece en la vid, así ninguno, hermano, ninguno que no tiene el nuevo nacimiento va a llevar fruto. Pero en todo cristiano, porque el discipulado está enfocado a cristianos primariamente, aunque va a haber una labor evangelística, pero ahorita estamos hablando en primera instancia a la iglesia. Todo, con el discipulado usted y cada uno de nosotros vamos a poder detectar quién no tiene una relación con el Señor. Entonces, quien no tiene una relación con el Señor es natural. Quien no ha nacido de nuevo no va a crecer. Quien no ha nacido de nuevo no va a manifestar absolutamente nada. Y entonces ahí será otra situación. Seguiré en el grupo, seguirá participando, seguirá escuchando, y nosotros seguiremos orando que Dios toque ese corazón.
Ahora, con los que sí mantenemos una relación con nuestro Señor Jesucristo, ahí el asunto es como acabamos de ver en un niño que ya nació, en un niño que Dios le ha dado vida, que ha venido al hogar. Depende del trabajo de los padres, la educación, la alimentación y la formación del Señor. Esa es la área que vamos a trabajar. Nosotros no podemos dar vida, nosotros no podemos influir en su mente en el sentido de cambiar, pero sí dar dirección. Ahora, habrá alumnos, así como los hijos, que sabiendo las cosas no las quieren hacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué sigue ahí, hermanos? Cuando detectamos ese tipo de situaciones, ahora hay un trabajo personal con ese discípulo del Señor. Estamos conscientes que toda obra espiritual depende solamente del Señor, no de nosotros. Nuestra labor es enseñar. Y aunque no vimos literalmente el pasaje en la Biblia, pero Efesios 4:11 nos habla que Él, nuestro Señor Jesucristo, Él puso evangelistas, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y esa es nuestra labor, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Y esa labor en Efesios 4:11 en adelante la asigna a los obreros que con la palabra del Señor, alimentando con la palabra de Dios, hermana, la palabra del Señor va a nutrir, va a fortalecer. ¿Sí? Nosotros no vamos a cambiar a nadie, pero la palabra del Señor produce ese cambio. Nuestra labor es enseñar. Ahora, tal vez es muy general lo que estoy diciendo. Quisiera recapitular, que estemos conscientes que la persona ha comprendido, que no nos llevemos como ahorita yo los llevo hacia las prisas corriendo, no, que todos los que participan en el grupo que Dios nos ha asignado, que van comprendiendo las verdades bíblicas. ¿Sí? Y nuestra confianza es, como dice el apóstol Pablo, uno siembra, otro riega, el crecimiento solo lo da Dios. Eso estamos conscientes. Nunca, hermanos, nunca ha sido el propósito en esa congregación, ni de crecimiento, ni de estrategias para... Confiamos en la gracia del Señor y obedeciendo a su palabra, alimentando al pueblo de Dios, pastoreando el pueblo de Dios, orando por el pueblo del Señor, el Señor responde. Y creo que sí va a ser un buen punto en donde Dios nos va a dar discernimiento para mirar quién sí tiene una relación con Dios y quién no tiene una relación con Dios. Hay quienes tienen una relación con Dios, pero o es necesario el alimento espiritual. Entonces no sé si qué está de verdad. Sí, hermano, adelante. Hay hermanos o personas que evadan el discipulado, que incluso escogen, no van a entender en todo posible por no asistir o decirle lo que no quieren para escuchar el discipulado, ¿no? Sí. También hay un hermano que va a quedar en la gente y orar por sus hermanos, por sus personas, para que realmente tengan un nacimiento espiritual. Porque sí, hay hermanos o personas que vienen a la iglesia, pero no tienen ese compromiso realmente de capacitarse o de discipularse, para no tener los compromisos que conllevan. Sí, así es. Sí, hermanos, algo que quiero que seamos conscientes. Cuando iniciamos todo proyecto, siempre nuestra expectativa es un panorama bonito, ¿verdad? Y no es así, hermanos. De 5, tal vez, ustedes van a tener que trabajar duro en visitar a 4 de ellos. Tal vez de 5 uno sea noble. Pero precisamente esa es nuestra labor como obreros, nuestra labor como... no me gusta mucho utilizar la palabra maestros, pero sí como quienes Dios pone para impartir estos principios que Él nos ha dado, como hermanos en Cristo. Sí, hermanos, como líderes, ¿no? Como líderes, estar al frente, cuando ya estamos disciplinando, estar al frente. Sí, nada, es que igual nosotros vamos a utilizar términos como servidores, como obreros, como servidores del Señor y de los hermanos. Sí. Nuestra labor es esa. Y es que hoy en día se malentiende mucho el concepto líder en este mundo. O sea, líder es uno que va al frente y los demás lo siguen. No, aquí nosotros vamos animándoles, ¿sí? Deteniéndonos cuando sea necesario. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante qué sucede cuando algún alumno no quiere. ¿Qué vamos a hacer?
o simplemente no da muestra, ¿verdad? Bueno, si hay algún alumno que en su vida no avanza, no se manifiesta el fruto que esperamos, sin embargo sigue, no se preocupen, Dios está haciendo una obra. Y nuestra confianza, como dice la Escritura, es que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Luego, que su palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre hará el efecto para el cual la envió. Sí, hermano Daniel. Ayer detecté algo de lo que está usted diciendo. Sí, hermano. Me sorprendí. Tengo un amigo que me presentó a su hijo, tendrá como 6 años. Y cuando yo lo vi, el niño me gruñó. O sea, ya no me dijo ni hola, me gruñó. Y yo dije, caray. Y yo dije, ¿qué clase de niño? Ya después él me dijo que él gobierna a su hermano más mayor y lo golpea. Entonces con su hermano más mayor ya tengo más relación y yo recuerdo que lo abracé a su hermano mayor. Entonces yo dije, este necesita más que un abrazo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, por lo que yo estoy, pues Dios nos va a dar el privilegio de detectar puntos de partidas para que nosotros podamos tener los cuidados incluso de ser hermano, ¿no? Incluso hasta de los mismos hermanos que están viniendo aquí en la congregación, que hermano está como propenso a decir, pues yo hermano me congrego y estoy feliz, y ese hay que impulsarlo, ¿no? A que dude en creer y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo vi ayer y yo decía, ya me vas a hacer un trabajo extra, ¿no? Porque es un niño que me gruñó. Y yo digo, pues no es lo común, ¿no? Y yo detecto eso, o sea que dentro de la iglesia sí hay muchos hermanos que sí están viniendo nada más porque hay una iglesia, pero no hay nada de eso, no hay formación. Exactamente. Sí, hermanos. Vamos a prender el otro ventilador, por favor, para que un poco más. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Seguramente, hermano Rudo, ahorita en lo que sigue vamos a ir afirmando más esto. Sí, porque nosotros no podemos dar vida y no podemos cambiar corazones. Pero sí el Señor dijo, y les daré un corazón, y les daré un camino para que anden en mis mandamientos. Es promesa a todo hijo de Dios. Se va a supervisar que los hijos de Dios vayan comprendiendo ese camino. Sí, hermano Orlando, adelante. Yo que estaba en Galarotis, pues toda hora que el Señor ya no teníamos la capacidad de ser del Señor definitivamente. Me acordaba del apóstol Pablo en muchos tiempos, cuando rápidamente resumió algunas líneas, dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, la labor del apóstol Pablo, ¿no? De noche y día no cesaba de molestar con lágrimas a cada uno. Y cuando termina su discurso dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, la palabra de Dios es la que tiene poder para verificar, para ir a nosotros no tenemos esa capacidad, ese poder, no le cuento, ¿no? O sea, no está en nosotros, lo que vamos a enseñar, lo que está ahí, y también nos corresponde también a la parte del apóstol Pablo llorando, con humildad, porque también vamos a creer que a la primera, y no va a ser que a la primera. Entonces, ahí se nos va a tocar esa parte. Sí, hermano. Sí, de hecho ese texto y ese concepto que usted está diciendo viene más adelante. Cuidado tierno de una enfermedad, como dice Pablo, yo fui tierno con ustedes. En fin, viene más adelante los conceptos. Bien, hermanos, continuamos. En el punto C, estamos en la página 11. El evangelismo, el establecer iglesias y la asistencia a estas iglesias es vital. Será una necesidad en el discípulo. Bien, punto número 7. La multiplicación a través del discipulado producirá un crecimiento explosivo. Eso corríjanme, hermanos, no quede todo satisfecho. El crecimiento lo da Dios, hermanos. Nosotros obedecemos al Señor y que Dios dé el crecimiento que Él quiera. No buscamos con esto nosotros dar crecimiento, el crecimiento lo da Dios. Página 12. Tenemos algunos ejemplos. En Timoteo 2:2, en este proceso es el cumplimiento literal de la orden de multiplicación. Como ya vimos, es una meta de Dios. Hechos 20, 17 al 38 habla de este pasaje que mencionaba nuestro hermano Armando. Hechos 18, 1 al 11. Y ahí en Tito 1:5, 1 Timoteo 3:1, aquí menciona el discipulado y la adoración, las pruebas, etcétera, que se vive en todos los discípulos del Señor. Y Pablo ahí menciona las circunstancias en las cuales él mismo vivió y las que sufrió a causa
de la labor pastoral y de enseñanza a la iglesia del Señor. Punto B, el ministerio del Señor Jesucristo. Hermanos, no vamos viendo las citas porque quiero que ustedes en casa revisen hasta donde veamos y las dudas las estaremos viendo la otra semana. El ministerio del Señor Jesucristo. Entrenamiento de 12 hombres. Triunfan 11, fracasan 1, sin embargo vemos que en este 1 dice la Escritura que estaba determinado por el Señor, hermanos, para esto fue también puesto ahí. Bueno, estos 12 capacitan a 70, el crecimiento sostenido a 120, en Hechos 2:41 vemos esto, ¿verdad? Aparecen en los 120, luego la multiplicación a 5,000 en Hechos 4:4, Hechos 17:6, hay más frutos, el mandato en Hechos 19:10, henchid la tierra. Y bueno, ese es un proceso de 25 años en la formación de la iglesia del Señor neotestamentaria, donde está sucediendo todo esto. Y vemos que hay este crecimiento marcado por la palabra de Dios. Vuelvo a punto, hermanos. Nosotros estamos confiados que el crecimiento lo da Dios, nada más. Punto C, cualquier iglesia puede llevar a cabo la gran comisión. Cada iglesia local representa el cuerpo de Cristo en su totalidad, según 1 Corintios 12 al 27, donde nos precisa que todos somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, así como Efesios 4:11 al 16. Bien, la introducción al discipulado 1. Lo que vimos ahorita es los propósitos, hermanos, las metas, ¿verdad? Ahora, la introducción al discipulado 1. La definición de discípulo es uno que aprende, es un estudiante, uno que actúa para cumplir la máxima meta, es la obligación del discipulado. Es decir, a otros discípulos, es decir, y hacer otros discípulos. Eso es discipulado. Tenemos la comisión de discipular a los creyentes. La meta no es evangelizar, sin embargo lo haremos. Tiene que ver, como ya vimos al principio, no es hacer iglesia, sin embargo, hermanos, se estará trabajando en ello. Es conformar al discípulo a la imagen de Dios, que glorifica a Dios para que reine con él. Es una comisión frustrante, larga y fatigante. Bueno, aquí está el ejemplo de la naranja, el tiempo que se siembra y el tiempo que tarda en dar frutos. Sin embargo, cambiará nuestras vidas, hermanos, en trabajar en ello. ¿Sí? Bien decía nuestro hermano, tiene que ver con lágrimas, tiene que ver con sufrimiento. Pablo dice, ¿quién enfermó y yo no enfermé? ¿A quién se me hizo tropezar y yo no me indigné? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando Jetro, ¿se acuerdan que le da la labor de cuidar sus ovejas a Jacob? ¿Cómo describe Jacob su cuidado con las ovejas, hermanos de Jetro? No eran suyas, eran ajenas. En el día dice, me consumía el calor, y en la noche el frío. ¿Sí? Bueno, esta habla de la labor, hermanos, porque las ovejas no son nuestras, son del Señor. Y en su grande amor, su grande misericordia y sus grandes propósitos, Él toma hombres y mujeres como usted y como yo, con muchos problemas, con muchas debilidades, con muchas limitantes, pero Él se complace, hermanos, en hacernos partícipes de esta labor. ¿Sí? Entonces, tal vez el primer año, hermanos, los primeros meses estaremos orando, llorando y veremos que no hay fruto, pero siempre el Señor manifestará, hermanos, siempre, ténganlo por seguro. De manera personal he trabajado con hermanos como discípulos personales. Hay hermanos que de manera personal no llevo este manual, pero los vigilo todo el tiempo, hermanos, y con algunos llevo años. Y a veces nos hemos peleado, nos hemos enojado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando marca uno parámetros, porque cuando reprende uno, hermanos, no es fácil. Ayer todavía a medianoche me escribía alguien, hermano. Dice, no pude ver en el momento que usted me llamó la atención, dice, yo lo tomé como regaño, dice, pensé mal de usted, pero ahora estoy muy agradecido con el Señor. Muy agradecido y gracias a Dios porque se ha tomado esta preocupación de no dejarme a la deriva. Hermanos, hay discípulos con los que cargaremos toda la vida. Hay discípulos que llevan más de 5 años, hermanos, y apenas están dando sus primeros pasitos. No nos preocupemos. Hay discípulos que un año y medio, qué bárbaros, comienzan de inmediato a dar fruto. Pero no en todos es así. Entonces, sí es una labor en la que invertimos nuestra vida, amados hermanos. El discipulado, alguien dijo, es transmitir vida, más que transmitir enseñanza. Bien, continúo, hermanos.
Ve, el material del discipulado 1, el material del discipulado 1 es solo una herramienta. O sea, eso no es la solución, hermanos, es una herramienta y quiero que eso lo tengamos bien claro, con el fin de enseñar a obedecer. Ahora, ahí quiero que hagan una nota, hermanos, y que la tengan bien presente. Porque cuando, pues a mí me impartieron el discipulado y cuando yo comencé a impartir a mis alumnos o a los alumnos que me asignaban, entonces luego había alguna doctrina que no estaba aquí y entonces el alumno tenía necesidad de conocer más, no entendía. Entonces muchas veces yo llegué a salirme del programa y entonces ahí me regañaban, me decías que no tienes que salirte del programa. Y yo, bueno, ¿es un programa o es una herramienta? Y caímos en el punto que es una herramienta, hermanos. No pasa nada si el Espíritu Santo de Dios a usted le dice que ahora la enseñanza tiene que llevarla por el rumbo siempre y cuando sea con la palabra del Señor, hermanos. ¿Sí? No pasa nada si usted esta herramienta le hace una modificación, mientras no modifique las doctrinas bíblicas, claro está. ¿Sí? No pasa nada, hermanos, si usted quiere cambiar inclusive el sistema con sus alumnos, no pasa nada. Hay bases que son inamovibles y hay algunas otras que se pueden ajustar. Y toda herramienta, hermanos, toda herramienta y todo buen mecánico sabe esto, que a toda herramienta se le puede hacer ajustes. Eso es una herramienta nada más. No quiero con esto que seamos cuadrados, ¿verdad? Porque no hacemos cristianos en serie, sino solamente con la ayuda del Espíritu Santo y con las herramientas que Él nos ha dado. Entonces vamos colaborando para formar con la palabra del Señor el cuadro de doctrinas, de enseñanzas, de normas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y vigilamos que el alumno vaya avanzando en el conocimiento de Dios. Bien. Punto 2. Cuando el discipulado se lleva a cabo apropiadamente, el discípulo crece a través de un proceso de 7 niveles que el mismo Cristo usó con sus discípulos. Jesús pasó 3 años y medio preparando a sus discípulos. Quiero que aquí anoten, hermanos, en estos 7 niveles. Vean por favor 2 de Pedro, así rapidísimo, porque más adelante ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde aparecen esos 7 niveles, verdad? 2 de Pedro, capítulo 1. Bien, a partir del versículo 5, veamos, nosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muy bien, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, vean esto, hermanos, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, llama mucho mi atención que aquí hay una responsiva en los cristianos. Vosotros también poniendo toda diligencia añadid. Entonces, sí es una labor que podemos y debemos hacer, hermanos, con la palabra de Dios. Y vean, después de la fe vienen 7 puntos importantísimos allí, mis hermanos. Muy bien, continúo con el manual. Ahí viene el asunto de arrepentimiento. Ya usted sabe muy bien qué es arrepentimiento. Una actitud permanente de aprender, de arrepentimiento constante. Aquí es el ejemplo, ¿verdad? Delfino, Armando, Zenón, en fin, el discípulo que nos asigna tiene que aceptar, reconocer siempre estos puntos. Iluminación, aquí lo explica también como revelación. Página 14. Si Dios nos permite, voy a dejar un poquito al aire este punto y creo que al final, espero que al final nos dé tiempo. Esto ya tiene más que ver con la interpretación de las Escrituras, lo que es revelación, lo que es iluminación, pero lo voy a dejar un poquito más adelante, hermanos. Quiero que nos enfocamos ahorita en el propósito del discipulado. Bien, Jesús pasó 6 meses enseñando a sus discípulos, estoy en la página 14, enseñando a sus discípulos que Él era quien decía ser. Los discípulos presenciaron señales y prodigios. En ese tiempo, Él te enseñará quién es Él. Verás cosas sorprendentes, no carismatismo, emocionismo, etc. De eso se trata el discipulado, hermanos. Ver a Cristo Jesús a través de su preciosa palabra. Él se revela, hermanos. Él mismo se revela y se revela a través de las cosas que Él ha creado, dando testimonio. Pero un punto principal de revelación es la bendita palabra
de Dios. Y en eso consiste el discipulado, hermanos, en eso está basado, en estudio constante de la palabra de Dios. Bien, entrenamiento en el ministerio. Una vez que el discípulo conoce más a Cristo, este conocimiento produce un deseo natural de involucrarse en el ministerio. Aquí viene ese concepto, nadie te lo va a pedir, tú lo vas a pedir. Y pone el ejemplo con la samaritana: si supieras el don de Dios y quién habla contigo, tú le pedirías a Él. Bueno, hermanos, esto sucede. ¿Cuándo fue que Dios produjo en su corazón el deseo de servirle? Y cuando usted decidió servirlo, sintió el anhelo de servirle. ¿Por qué? ¿En base a qué? Y la verdad, hermanos, comenzó a servirle poquito. ¿Y cuál fue el impacto en el corazón? Y luego le sirvió otro poquito. ¿Y cuál fue el impacto en el corazón? Podemos decir entonces que cuando hay discípulos ociosos, como dicen Pedro, es porque no han conocido, no han visto la gloria del Señor. Pero de verdad, cuando le vamos conociendo, sabemos que Él es digno de toda nuestra adoración, nuestra gloria, nuestra alabanza, y de recibir todo lo que tenemos en la medida que le conocemos, más anhelamos entregarnos a Él. Es una realidad. ¿Por qué el hombre perdido vive tan lejos de Dios? Porque no le conoce. Pero cuanto más le conocemos, más queremos estar con Él. Esa es una realidad que en nuestra vida y en la vida de nuestros discípulos, por los que el Señor nos permita enseñar, va a verse reflejada, mis hermanos. El desarrollo del liderazgo. Conforme el discípulo va participando en el ministerio, va mostrando ciertas cualidades en el liderazgo. ¿Sí? La medida que se va avanzando, hermanos, nos damos cuenta. Y bueno, todavía no estamos en ese punto, pero tal vez usted se pregunta: hermano, ¿por qué? ¿Cómo supo usted que yo debería de estar si yo nunca he enseñado? Es más, yo creo que no soy apto para enseñar. Bueno, hermanos, de alguna manera no es casualidad que Dios nos haya estado preparando. Y una de las labores que ahora usted también debe de tener, con los que el Señor le permita, es observar, hermanos. Dios siempre nos permite mirar, porque una realidad es que Él da dones a su iglesia, entre sus hijos. Y Dios nos permite visualizar quienes aman el evangelismo, quienes aman la enseñanza, quienes aman el ayudar a las personas, ¿sí? Porque en la medida de que vamos conociendo al Señor y vamos avanzando, va siendo notorio los dones que Dios nos ha dado, las áreas de servicio que Él nos ha concedido, hermanos. El servicio siempre viene de Dios, es conferido solo por Él. Ahora, la reevaluación y separación. En tiempo de pruebas pasarás, o más bien viene un tiempo de pruebas. Quiere decir que tendremos pruebas. Romanos 12:1, ¿alguien recuerda cómo dice? Así que, hermanos, ese es nuestro punto racional. De eso se trata, hermanos, la vida de un discipulador: presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si bajo ese pasaje de la bendita Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo, normamos nuestra vida de vida hacia hermanos, si hay un impacto en los discípulos. Como vemos aquí, Jesús enseñó quién era Él, y ellos también vieron quién era Él. Bien, continúo. Estamos en el punto 2, dice: como el árbol será limpiado o podado para que lleves más fruto. Entonces, algo que les anticipo, hermanos. Bendito Dios que nos permite servir si en algún momento, o tal vez todavía ni comenzamos y ya comenzaron las pruebas difíciles, ¿no? Bueno, si al iniciar, si al seguir, tal vez cuando van bien encarrerados, de repente se presentan situaciones incomprensibles que de la nada surgieron conflictos, surgieron problemas más fuertes de los que ya había. No se preocupen, hermanos. Lo más seguro es que Dios ha querido meter las tijeras para podarnos y quitarnos todo lo que nos estaba impidiendo para desarrollar mejor nuestra labor. Una cosa que quiero que tengamos bien presente, hermanos: dice la Escritura que todo aquel que pone su mano en el arado y vuelve atrás, no es apto. No es apto. Tengo la convicción, hermanos, en el Señor,
aunque todos los seres humanos nos equivocamos. Pero tengo la convicción de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes ha pasado por pruebas y pruebas duras, muy duras. Y sé que algunos siguen pasando por esas pruebas. ¿Sí? Y créanme, hermanos, que también es fruto, resultado de muchas semanas, mucho tiempo de oración. Sin embargo, si en algún momento siente que no puede con las pruebas, no desista. Confíe en el Señor. Si usted necesita, hermano, necesito respirar un poco. Como ya les comenté, hermanos, yo no voy a tomar ningún grupo de discipulado. Ya el Señor me dio los discípulos y creo que me seguirá dando algunos, pero con los que tengo, hermanos, con ellos voy a enfocarme, pero sí estaré orando por cada uno de ustedes. Pero mi trabajo será discipularles a ustedes, hermanos. Mi trabajo será ver que ustedes estén bien. Es que no tengan la menor duda. Si en algún momento hay crisis, hay conflictos, hermanos, háblenme por favor. No luchen solos. ¿Sí? Y también me consigna que estemos orando unos por otros, pero sí puedo asegurarles de que vienen pruebas. Es más, les puedo asegurar más las pruebas que el que saquen bien a todos sus discípulos. Tal vez de todos los discípulos solo uno permanezca. Yo no puedo decirles que va a ser garantía. Lo que sí garantizo es que hay pruebas y pruebas muy fuertes, hermanos. Pero no se preocupen. No se preocupen. Esto es necesario, hermanos. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bien. Algunos serán separados de los discípulos. Bueno, la participación en el liderazgo del ministerio es otro punto, otro asunto. Después de la prueba, puedes participar. El líder empieza a guiar a otros y ocupa su posición como líder. Líder siempre equivale a servidor, hermanos. Siempre. Consagración y visión mundial. El discípulo decide servir a Dios. El discípulo se compromete formal y seriamente. Y pone el ejemplo de la gallina y el cerdo. Seguramente muchos la saben. Quiero conocer además en lo que dice aquí, hermanos. Punto 15. La gran comisión es llenar la tierra con la palabra de Dios. No nos corresponde a nosotros el nuevo nacimiento, sino al Señor solamente. Las 16 lecciones del ministerio del discipulado están diseñadas para llevar al discípulo a través del primer nivel, que es arrepentimiento, segundo nivel, que es iluminación, y entrando en el nivel 3, entrenamiento en el ministerio. Muy bien. Punto número 2, el formato del discipulado 1. Ahí están las 16 lecciones que vamos a estar mirando o estudiando más bien. Pero vean que en la lección número 3, que es el bautismo, aquí está: si no se bautiza, déjalo. Ahora, no dejarlo, decirle tú ya no puedes venir, no. Ahí pueden poner en una nota qué es lo que vamos a dejar, que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en él. No se preocupen, hermanos, porque una cosa es cierta: muchos de los que pues acceden a bautizarse es por muchos anhelos menos en agradar a Dios. Entonces no sirve eso. Debe de ser una convicción que Dios ha puesto en sus corazones. Que siga asistiendo, que siga participando, y seguimos orando. Sin embargo, al que no se bautiza, es claro, no se le va a considerar en el ministerio. ¿Mande? Por la forma en que vamos a estar trabajando, sí, como es grupal, que sigan asistiendo, no se preocupen. Sí, que siga asistiendo. Sin embargo, eventualmente vamos a estarle diciendo: oye, tienes que, si tú no te bautizas, no vas a poder seguir avanzando. ¿Muy bien? Vean que en el punto número 8, cuando se trata la lección, o la lección número 8 más bien, la iglesia local, aquí dice: si no se integra, invítalo. Ahora ya no es déjalo, ahora es invítalo. Trabajar en ello, hermanos. La lección número 8 es el cumplimiento de la segunda meta, que es establecer al cristiano en el compañerismo con otros cristianos. Pero igual, como ya mencionamos, este trabajo que se va a realizar pues va a servir para estar monitoreando de más cerca a los hermanos. Por ejemplo, hermanos, ustedes saben que tenemos una reunión en San Cristóbal. ¿Por qué abrimos esa reunión? Pues, hermanos, porque es labor de la iglesia alimentar a los nuevos creyentes. Es labor de los que participamos en esta tarea de enseñar las Escrituras. Ahora, son hermanos que creo que de toda la iglesia son los de más bajos recursos económicos, hermanos. Sí, estoy hablando que los hermanos van verdaderamente al día.
Y hay mucha necesidad económica. Y a veces no vienen no porque no quieran, sino porque no tienen para los pasajes. Entonces, la razón por la que lunes tras lunes estamos trabajando allí, hermanos, es por no desampararles, por estarles llevando la bendita palabra del Señor. ¿Sí? Algunos dicen, bueno, es que el cristiano, el que tiene hambre, va a buscar la palabra de Dios. Sin embargo, hay ovejas que no están posibilitadas para ellos. Entonces, es parte de ese trabajo que vamos a estar realizando. Hay hermanos que no pueden integrarse a todas las actividades de la iglesia o a los cultos de la iglesia, pero que no estén carentes del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Es parte de lo que vamos a abarcar también. Bien, entonces la iglesia local se debe de invitar a todos los discípulos a que se integren. Vean que en la lección número 10, la mayordomía no es precisamente el asunto del diezmo, sino que la mayordomía nos enseña la administración de todo lo que Dios nos da. Somos administradores, ¿sí? Ahí corrijan eso, hermanos, nada más pongan ahí una marquita. No es nuestro objetivo, ahí vamos a enseñar administradores. Y vamos a exhortarlos a ser buenos administradores. Ahí corrijan eso, por favor. Exhortarlos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha conferido. Bien. Y solo son recomendaciones que marcaron ahí. Yo quise que las corrijamos. Punto número 3, la ilustración del discipulado. Página 16. Tome por ejemplo un manual que describe las 16 partes que constituyen un automóvil. Aquí es una manera muy práctica, ¿sí? Vean ahí las 16 partes. Cada parte del automóvil, haga de cuenta que es una lección. Ahora solo veamos la aplicación. Al leer este manual no te hace mecánico, solo cuando se maneja se puede comprender. ¿Qué quiere decir? Que como un todo, ¿verdad? Esas partes del automóvil van a formar el automóvil. Las 16 lecciones de la primera parte del discipulado, hermanos, están integradas para desarrollar con la palabra de Dios, ¿sí? O dar el consejo con la palabra del Señor de cómo el cristiano debe de vivir para la gloria de Dios. Solo es un ejemplo ahí que viene en este estudio. Página 17. En el punto número 4. Las 4 metas básicas en el ministerio del discipulado 1. Esto es muy importante. Las 4 metas básicas. Un principio fundamental. En Juan 15:16 la meta es para llevar fruto permanente. Y entonces Dios te dará lo que pidas. ¿Alguien sabe de memoria este pasaje, no? Este versículo, Juan 15:16. Bueno, alguien que lo tenga a la mano. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ah, qué promesa maravillosa, hermanos. Qué promesa tan maravillosa. Y eso sucede cuando permanecemos en Él. Yo quise que viéramos este versículo, porque nuevamente, hermanos, no me elegisteis ustedes a mí, yo os elegí a ustedes. Hermanos, ustedes no los eligió el hermano Julio, ustedes los elige el Señor para hacer esta labor, para que lleven fruto a través de esta labor, y Él hará que ese fruto permanezca, hermanos. Muy bien. Punto B, hemos sido encomendados, mandados a hacer 3 cosas. Número 1, ir. El ir siempre está relacionado a la obediencia, y hay algunas citas en Mateo y en Marcos específicas ahí. Hemos sido enviados a ir. El ir siempre es para traer o llevar algo. Entonces hemos sido mandados o ir para llevar fruto, según el punto 2. El producir fruto siempre está relacionado con el Evangelio, según Marcos 1:17, Lucas 14:21, 23 y Juan 4:37 y 38. Ahora ese fruto debe permanecer, hermanos. El fruto que permanece depende del discipulado. Bueno, no necesariamente que el discipulado es el que va a dar esto, es el Espíritu Santo de Dios. El discipulado es la herramienta para enseñar al cristiano a través de la palabra del Señor cuáles son las órdenes. Ese es el asunto, no es que dependa del discipulado, porque hay gente que nunca ha llevado ese discipulado y está dando fruto, hermanos, porque es una obra del Espíritu Santo. Si hay nada para corregir o aclarar ese punto que está en la página 18. Existen metas para complementar el discipulado. ¿Cuáles son? La primera meta,
ahí están enumeradas, ahí pueden, si tienen marcador o si no, ahí ponerle que esas son las metas que esperamos en el Señor, hermanos. Esa es nuestra oración al Señor, que se cumpla. Número 1, establecer al discípulo en la palabra, ahí complementen la palabra de Dios. Ahora sí, aquí quiero hacer un paréntesis, las copias. Okay. Así, hermano, para no se levanta el pan. Tome una y pásela, por favor. Déjenme una para que se vea. Miren, hermanos, yo quiero que nosotros comencemos. Ahí voy a tener en esa primera meta. Establecer al cristiano en la palabra de Dios es lo más importante. Hermanos, de los que están aquí, ¿quién lleva mínimo 5 años de cristiano? ¿Alguien que lleve menos de 5 años de cristiano? No, ¿verdad? Todos ya llevamos más de 5 años de cristianos. ¿Hay quien lleve menos de 10 años? Muy bien. ¿Menos de 7? ¿Más de 7? Bueno, ya llevamos más de 5 años de cristiano. Entonces todos ya 5 años. Los discípulos, ¿cuánto tiempo permanecieron con Cristo? 3 años. Ahora, la Biblia, hermanos, leyendo despacio se lee una vez al año. ¿Quién ha leído su Biblia unas 10 veces en su vida como cristiano? ¿Nadie? ¿7 veces? ¿5 veces? ¿3 veces? ¿Sí, hermana? ¿Como 3? Hermanos, serán 5 veces. Muy bien. Bueno, nuestra meta, hermanos, estamos hablando como maestros. No voy a decir cuánto leo, hermanos. A lo mejor ustedes van a decir, hermano, es su trabajo. No, yo no leo por trabajo, hermanos, sino porque es un deleite leer la palabra del Señor. Pero lo que sí puedo decirles es que ya el Señor me ha permitido experimentar que en un año se pueden leer 2 veces la Biblia. En un año se pueden leer 2 veces la Biblia. Ahora, no estoy hablando de dedicar 2 o 3 horas a la palabra de Dios, pero sí haciéndose una disciplina de lectura, hermanos. Por ejemplo, un promedio haciendo un promedio de los capítulos más largos, más cortos de la Biblia. El promedio de lectura de un capítulo son 5 minutos, hermanos. 7 minutos, pongamos, un capítulo. Entonces, si yo voy a leerme 5 capítulos diarios, hermanos, para leer 5 capítulos diarios voy a invertir de 35 a 40 minutos máximo diarios para leer 5 capítulos diarios. Leyendo 5 capítulos diarios, no se lee 2 veces la Biblia, pero sí más de una vez, hermanos. Ahora, no vamos a hacer cuentas ahorita. Yo quiero pedirles que a partir de hoy comiencen así, hermanos. Primeramente quiero que estudien, lean en esa semana en sus Biblias. Aparte de la lectura que llevan, hoy vamos a romper esquemas, ¿verdad? No sé en dónde estén leyendo, hoy vamos a recomenzar la Biblia, hermanos. Vamos a recomenzar la Biblia, porque es la misma manera que vamos a estar trabajando con nuestros discípulos. Por favor, la primera lectura que hagan, y eso es lo que quiero que tomen como estudio aparte de la lectura, van a leer los 4, no nacimientos, pero sí las 4 recreaciones que aparecen en la Biblia. La primera, recreaciones. La primera es, o creaciones, si quieren ponerla así. Génesis 1. O sea, Génesis 1, ustedes van a leer el primer día de lectura. Vamos a comenzar a partir del lunes. ¿Sí? Si quieren comenzar a partir de mañana, excelente. Pero si por el culto, en fin, pero si quieren comenzar a partir del lunes, está bien. En la primera lectura va a ser Génesis 1, va a ser Esdras 1, va a ser Mateo 1, y va a ser Evangelio de Juan capítulo 1, hermanos. Ahora, a partir de ahí vamos a iniciar en el Nuevo Testamento. Perdón, es Génesis 1, Ajá. Esdras 1, Esdras 1. Mateo 1, Ajá. y Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. La primera lectura, hermano. Y yo quiero que eso ustedes lo estén repasando. ¿Sí?
Eso sería el lunes. ¿Sí? A partir del martes, hermanos. Yo quiero que ustedes pongan la tarifa. O sea, no, yo preguntaba que, por ejemplo, todas estas lecturas son para una sola lección. Sí. O sea, para un día. Un solo día. Pueden leer en la mañana 2 capítulos y en la noche otros 2 capítulos o en la tarde. Pero lo que quiero, hermanos, es que ahí estén viendo cómo Dios obró. O sea, ahí hay una profunda teología, manifestación de Dios, de cómo Él hace las cosas. ¿Y por qué esto? Porque siempre en todo inicio es Dios. Él es el creador, Él es el autor, Él es el que crea. Y si va a haber un fruto en este trabajo de discipulado, depende solamente del Señor, hermanos. Eso es lo que quiero que ustedes noten, estudien si es posible. Ahora, nuestro devocional de lectura, hermanos, porque eso sí lo voy a estar revisando cada 8 días. ¿Cuántos capítulos creen que pueden leer diarios? Aparte de eso. No, eso nada más es el día lunes. O sea, aquí estamos hablando que la primera meta es establecer al cristiano en la palabra de Dios. Pero si nosotros mismos no llevamos una disciplina de leer todos los días la palabra del Señor, ¿cómo vamos a enseñar a los discípulos? Yo espero que de aquí a enero que iniciemos ya tenemos nosotros un hábito de lectura diaria, con un compromiso ante el Señor de leer tantos capítulos de la Biblia. Ahora yo quiero que ustedes me digan, hermanos, ¿cuántos capítulos creen que podemos estandarizar? Algunos pueden leer más y qué bueno. Solo les pongo un ejemplo. Hay un hermano en la sierra, el hermano Aarón Ismatlagua. Hermanos, él solamente fue hasta 2º año de primaria. El hermano no sabe escribir y solo sabe leer. Ahora que subimos con el hermano Fernando Zúñiga para implementar ese sistema de estudio, un panorama bíblico, ¿verdad?, de capacitación, o hacer una escuela ya de capacitación de líderes, estuvimos trabajando mucho sobre ese concepto de la necesidad de lectura. Y les dijimos, hermanos, si ustedes quieren que traigamos un maestro secular, pues vamos a tener un maestro que les capacite en la lectura y en la escritura. Pero si ustedes creen que con lo que saben leer ya pueden leer la escritura, la palabra del Señor les va a hacer más sabios todavía. Ellos dijeron, hermanos, nos comprometemos a leer. El compromiso para ellos, hermanos, para ellos, que la mayoría solo estudió hasta primaria, ellos dijeron, nos comprometemos a leer 3 capítulos diarios. Ahora, si para nosotros leer un capítulo es en 5 minutos, para ellos son casi de 10 a 12 minutos para leer un capítulo. Promedio, estoy hablando. Tomando, por ejemplo, los de Isaías, ¿no? Capítulos medianamente. Ahora, el hermano Aarón, que es el que menos lee, hermanos, el que más tarda en leer, debía leer 90 capítulos al mes. El mes pasado que fuimos. ¿Saben cuántos capítulos leyó, hermanos? Los 80. Ahora, el hermano leyó más de 150 capítulos. ¿Y qué hizo el hermano? Porque algunos de la iglesia no querían, se estaban desanimando porque este asunto de la lectura les estaba pesando mucho. ¿Saben lo que hizo el hermano Aarón? Él tenía que ir a sus viajes a vender sillas y le pidió al Señor que le permitiera tener trabajo ahí de modo que no se fuera. Y luego, hermanos, él fue con su hermano, vamos a leer porque tú no has leído. 2 horas invertía diario para leer, iba media hora con un hermano, 1 hora con otro hermano, animando a los otros a que leyeran. Hermanos, el asunto está en que quieramos agradar a Dios. Ahora que fuimos de todos, el que menos sabe leer es el que más capítulos tenía leídos. Entonces, mis hermanos, a veces solo es cuestión de que, por eso dije, aquí el Señor tiene que podar. ¿Qué tiene que podar? Las fugas de nuestro tiempo, que se nos va. Nuestro tiempo es de Él, hermanos. Nuestro tiempo es de Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Así que, mis hermanos, para no seguir, que no siga transcurriendo el tiempo sin aprovecharlo, ¿cuántos capítulos creen que podemos leer diarios? Ahora, piensen bien, porque los que digan eso es lo que vamos a revisar cada semana. ¿Sí, hermano? No, pero es que leer, platicamos ahorita con Sí. leer, pues leer así de corrido, yo puedo leer mucho, pero luego comprenderlo, porque me pasa esto, yo puedo leer todo un libro, pero de ese libro voy a aprender un poquito. Lo que sí entendí el otro día, lo que usted explicaba acerca de la canasta del carbón,
demasiado café. Aunque en una ocasión yo voy a ver una muchacha comentarme que a veces es preferible leer 2 versículos, pero comprender y no leer de corrido un libro y no comprender nada. Sí, hermana, sí la entiendo muy bien, pero voy a decirlo con todo respeto. Con todo respeto, hermana. La Biblia nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahora, una cosa es meditar. Esos 2 versículos están excelentes para meditarlos todo el día. Pero aquí es el ejercicio de la lectura. No se preocupen, es que a veces queremos leer y a la vez comprender. No, hermanos, miren, puedo decirles algo. A veces, hermanos, para estudiar un solo versículo, hermanos, uno se lleva una semana. He pasado más de una semana invirtiendo a veces 3, 4 horas de estudio diario en un solo versículo y me quedo bien limitado de comprenderlo. Ahora imagínense, si el punto va a ser hasta que no entiende este versículo, no avanzo. O sea que ahorita lo que se trata es de tener la disciplina de leer, leer y leer. Ahora, leer una lectura de comprensión. Ya todos entendemos ese concepto. ¿Cómo es una lectura de comprensión, hermano Armando? En la misma lectura, ¿cómo hacemos una lectura de comprensión? Como haciendo nuestras anotaciones, los pequeños apuntes y sacando lo más importante. Ahora, el asunto es sin desviarse. Ahora, yo lo que le recomiendo, hermanos, de una manera más práctica, ¿sí? ¿Cómo es que el Señor me ha ayudado a leer? Bueno, número 1, he observado en casa cuándo es el horario más apto para leer la Biblia. Para leer la Biblia. Cuando no tengo interrupciones, cuando no tengo, bueno, el teléfono lo hago a un lado, de plano lo apago, ¿verdad? No atiendo llamadas, o lo que sea. Pero es dedicar ese tiempo para la lectura de la palabra del Señor. Luego, orar al Señor: Señor, te suplico que ese tiempo que he apartado para ti, abras mi entendimiento. Señor, van a venir interrupciones, permíteme concentrarme. Señor, quita de mi mente cualquier otro pensamiento. Como algunos dicen, es poner la mente en blanco, despojarse de todo y decidirse. Y lo más seguro es que cuando comencemos con ese ejercicio, nuevamente vendrá el asunto en que ya la vecina tocó, ya el perro ladró, los camiones no dejarán de pasar aunque nunca pasan, ¿verdad? No se preocupen. Aún así, Señor, bueno, en ese horario se está complicando, muéstrame cuál es el horario. Y bueno, al final veremos que cada uno de nosotros, uno estará leyendo en la madrugada, otro se tendrá que parar a las 5 de la mañana, otro será en la noche, otro será a las 11 de la mañana, que es cuando ya no hay nadie en casa, entonces puede. Ahora ya apartamos el tiempo más adecuado para nuestra lectura. ¿Qué sigue? Ya oramos al Señor, nos despojamos de todo. Cuando estamos leyendo, hermanos, lo que yo hago es que aunque me vaya un poco más lento en lo que estoy leyendo, no trato de comprender todo, pero sí en mi mente imaginarme qué está sucediendo. Como algunos dicen, me transporto al lugar, ¿no? Trato de regresar y me imagino ahí a Goliat, bien gigante, a David bien pequeño y todo eso. Y de esa manera, hermanos, Dios me ha ayudado y me cuesta mucho trabajo. O sea, para que a mí se me quede un pasaje, yo lo tengo que leer mínimo como 10 veces. Entonces sí he leído la Biblia por la gracia del Señor, pues creo que más de 15 veces, pero gracias al Señor, hermanos, que cada vez que leo, dije, pues esto no estaba la vez pasada que lo leí. ¿De dónde apareció? Pero el Señor me ayudó a ir armando ahí el rompecabezas. Hermanos, les puedo decir que Dios nos ayuda a tener una lectura de comprensión. Hermano, al menos habíamos agarrado yo y mi esposa y Samuel de la Biblia. Sí, ¿no? Pero por el motivo del trabajo de mi esposa, ella a veces no la lee. Pero yo y Samuel tenemos un año de ya leer la Biblia, vamos con hasta la segunda vez, estamos ahorita en Crónicas, estamos acabando Crónicas y hoy en la noche empezamos, estamos en Cantares, pero ya lo acabamos hoy en la noche. Pero tenemos más de un año leyendo 6 pasajes, y aparte de la oración que es la oración de entrada, la oración de salida, después de la lectura y después la oración que hacemos nosotros. Tenemos más de un año porque queremos que Samuel tenga ese hábito de leer la palabra siempre, ¿no? Pues a veces como cansado luego que está muy... No, pero
tenemos que leer, ¿verdad? O sea, lo poquito, a mí, como dice usted, me es difícil aprenderme los pasajes y a mí me cuesta mucho, pero he tratado juntamente con mi esposa darle ese hábito a Samuel de que sea un ejemplo, que nosotros seamos un ejemplo para él, para que él se quede con esa lectura del arte. Le digo, es la segunda, estamos ya la segunda vez que estamos leyendo la Biblia. Gracias a Dios. Sí, hermana Damaris, adelante. No creo que sea tan difícil leer. Claro. Claro. Sí, hermanos, ahora el asunto es que no les voy a hacer examen cada 8 días de lo que leen, no se preocupen. Sí, hermano Armando. Yo de manera personal, ya tiene como un año que no había puesto manos a la obra porque por ya estaba gritando muy fuerte a mis oídos. Sinceramente, metiendo mucho miedo, temor en mi corazón. Yo no he predicado, predicaba hace 15 días el hermano aquí, tratando de manera conocer el concepto, ¿no?, del Dios funcional, del Dios confesional. Entonces yo estaba leyendo la Biblia de manera mecánica, tal vez buscando que Dios quitara todas las angustias, primeramente, mi temor, mi miedo, hacia muchas cosas que hay ligadas a lo que conozco como familia, pero no dejé nunca el hábito de la lectura. Gracias a Dios. Pero estoy ahí constante, ¿no? Pero yo de manera personal digo, Señor, mi fe está, estoy como agua con fe salvista, mi corazón está desvaneciendo. Entonces, digo yo, pues ¿dónde, no? ¿Dónde, Señor? Y recuerdo una lección que estaba ayudando diciendo, pues, son los salmos, Señor. Vamos a los salmos. Empecé a leer los salmos y tampoco. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo le hago ahora? Porque siento que no se me quita la respuesta. Entonces lo que hice fue empezar a escribir los salmos. Empecé como el salmo con el cual iba, empecé a escribir. Y Dios me habló ese día. Me seguía los salmos. Ya llevo una cantidad ahorita muy hermosa de salmos. Gracias a Dios. Me ha ayudado a mi ser, me ha ayudado bastante en esos días. Siento que Dios, ¿verdad?, es el que pelea nuestras batallas. Y sí podemos hacer ese esfuerzo que está delante de nosotros. La meta, ¿verdad?, es de él, ¿verdad?, que Dios nos hable en ese aspecto, ¿no? Entonces, no hay otra, no hay. Para todos. Es más, hermano, yo quiero hacerles un desafío, aunque sea de manera mecánica, lean la Biblia, hermanos. Y me dicen cuando vayan a la segunda vuelta, aunque sea de manera mecánica, ¿sí? Tal vez alguno no quede muy satisfecho, ¿verdad? No insiste, bueno, es más, por disciplina y sujeción vamos a leer, hermanos, aunque sea de manera mecánica. Me dicen en la segunda y me dicen en la tercera vuelta, si no han aprendido bastante. Sí, hermanos, hermanos. Bueno, yo estoy leyendo la palabra, yo ya estoy en segunda de Tesalonicenses. Quería terminar ya Apocalipsis o me comienzo ya con la lectura que vamos a hacer, así como. Ok. Yo quisiera, hermanos, que nos regresáramos. Yo igual, de hecho, yo pues estoy ya terminando libros históricos de nuevo. Pues yo igual voy a comenzar con ustedes en Mateo. Yo voy a pedirles, hermanos, la hermana Damaris decía si ellos pueden leer 3, yo pensé que iba a decir, pues nosotros podemos leer 6. Hermanos, creo que considerando algunos hermanos y hermanas que les cuesta trabajo, que tienen problemas en la vista, los hermanos mayores sí les voy a aceptar 3, pero los más jóvenes mínimo 4 diarios, hermanos. Mínimo 4 diarios. ¿Ok? Y ya se los dejo a su consideración, ustedes hagan un compromiso con eso. Esos 4 son de cada día. Diario. De cada día. No, hermano, nada más en la primera lectura son así como dijimos. De ahí vamos a iniciar, así como está marcado aquí, Mateo. Sí, ya vamos a empezar Mateo. Pues aparte de esos 4 que ya mencionamos, ¿cuáles son?
El día martes vamos a ponerlo así, iniciaremos Mateo, subrayo hasta donde leí, ¿sí? En fin, y así vamos a ir subrayando. Entonces, hermanos, eso es para que ustedes vayan subrayando en su lectura diaria donde se quedaron, con un marcador, con algo que no borre los números. Son los capítulos. Ahí vienen 28 capítulos de Mateo. No tiene, hermano. Ah, entonces otro, hermano. Cambien ese. Se lo cambian, hermano. Hermanos, entonces, sobraron hojitas, ¿no? Faltaron todavía, pero ok, le doy la mía, hermana Lolita. Sí, hermano. Sí, así lo vamos a seguir. Mateo, acabamos Mateo, seguimos con Marcos y así. Sí, reitero, hermanos, mínimo son 4. Usted marque los que se comprometan con el Señor. Muy bien. Y así como lo vamos a estar haciendo, usted lo va a estar haciendo con sus discípulos. Cada semana usted va a revisar, porque cada discípulo va a tener su hojita de lectura. Ya usted sabrá cuántos, dependiendo del grupo que le toque, ya usted sabrá cuántos capítulos les asignan. Pero aquí el asunto es que los discípulos hagan un hábito de leer la Biblia todos los días. No se vale, hermanos, no se vale de que por ahí por el viernes, no leí, ¿verdad? Y ni modo de mentir y me agarro todos, no. Como el alimento, hermanos. Sí, hermano. Sí, desde luego. No amontonemos. Yo creo que los que estamos aquí ya son estamos aquí porque sí queremos comprometernos. Así es, hermano. Así es. ¿Sí? Ahora, eso que les comento también es para que lo transmitan a los discípulos. No se vale. Aquí el asunto es un hábito diario. La porción diaria. Acuérdense cómo se recogía el maná, hermanos. Diario, excepto el día de reposo, ¿verdad? Pero si recogían más, ¿qué sucedía, verdad? Ya ustedes saben lo que sucede. Entonces, la porción es diaria. Es diaria. El lunes, Génesis todo libro. Nada más capítulo 1. Capítulo 1. Nada más es Génesis 1, Esdras 1, Mateo 1 y Juan 1. Por favor, ustedes no tenemos día de reposo. Para ustedes no hay día de reposo, hermano. Muy bien. Ya me detuve suficiente ahí, hermanos. Continuamos con la segunda meta. Segunda meta del discipulado. Ya no hay hojas, ¿verdad? Si la puedes. ¿Quién faltó hoja de lectura? Isaías está sacando. Ok, hermana Ruth, ¿usted sí tiene hojita de lectura? ¿Viene de lado y lado? Sí, pues le puede sacar una copia para nuestro hermano. Que no le acompañe, por favor. Le encargo, hermano. Bien, siguientemente, hermanos. Entonces ese es el punto más importante. Establecer al cristiano, y es en el que más vamos a batallar, hermanos. Es en el que más vamos a batallar. Iba a decir, van a batallar, no, pero yo también con ustedes. Es en el que más trabajo vamos a requerir y orar mucho. Que haya una disciplina de lectura diaria. Bien, segunda meta. Establecer al discipulado en el compañerismo con otros cristianos. Ahora, el compañerismo no es cuando hay convivios. Va a haber compañerismo, ¿no? El compañerismo es diario. Por eso es necesario establecerlos en la iglesia. Esa es la tercera meta. Establecer al discípulo en la estructura de la iglesia local. No es la nave, sino a cómo Dios estructuró como un cuerpo su iglesia. ¿Sí? Y meta número 4, establecer al discípulo en el ministerio de Cristo. Ahí pongan una nota, hermanos. ¿Qué es el ministerio? En la página 18 estamos. En la página 18 está el punto 5, las metas para complementar el discipulado verdadero. Ahora, hermanos, como dijimos, esto es cuestión de educación. De educación, se educa en este hábito de lectura diaria. También se educa en el compañerismo. Hermanos, no exhortemos, no alentemos el asunto de que, pues mejor yo me salgo rápido de la iglesia para no tener problemas con nadie. Pues entonces, ¿cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a aprender a resolver conflictos? Hermanos, eso es una trampa del enemigo. Imagínense un cristiano que no tiene compañero, imagínense de mi cuerpo que no quiere, de mi mano que no quiere tener compañero con el demás cuerpo y se va, ¿qué le pasa? Ya se cae. Entonces,
Precisamente Dios permite, como dice la Escritura, Dios permite que haya conflictos en su iglesia para que se determine quiénes son más espirituales y en quiénes hay que trabajar. Va a ser nuestra labor, y para que sea nuestra labor, nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivir en el compañerismo. Tenemos que alimentar el compañerismo y motivar el compañerismo en la iglesia. No enseñemos a los hermanos. Pues, hermano Daniel, fíjese que el hermano Julio Sánchez, ¿verdad? No me quiero saludar. No, pues mejor igual ya no le hable porque es bien conflictivo. No, hermano, no, vamos a hablar y vamos a solucionar, ¿sí? En el cuerpo de Cristo, hermanos. Estemos conscientes de dónde venimos. Yo no sé usted, pero la formación que yo tuve laboral, hermanos, era un asunto de todos contra todos, de todos hacerle chismes a todos, y el más débil era el que se lo pisoteaba a uno. Entonces llega uno a la iglesia de Cristo con ese pensamiento, y llega uno todo escamado que me van a tratar igual. Bueno, aquí es diferente, hermano, porque aquí interviene la bendita palabra del Señor, y aquí es un asunto de humildad en nosotros principalmente, de sobrellevar las cargas y de enseñar a los hermanos. El diablo quiere privar de ese asunto. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde venía Jehová bendición y vida eterna. El diablo siempre ha luchado por privar al cuerpo de Cristo de esto. El diablo, hermanos, va a hacer lo que desea para que el cuerpo de Cristo no tenga compañerismo unos con otros. No seamos quienes motivemos, ¿sí? Y la tercera meta, establecer al discípulo en la estructura de la iglesia local, tiene que ver con asistencia y tiene que ver con participación, hermanos. No solo asistir, participar también. Como una vez mencioné en el púlpito, la casa es de todos. Y en la casa todos tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y gracias a Dios que esta casa se ha ido extendiendo más allá de nuestros límites y que está siendo de bendición para otros hermanos que se identifican ahora con nosotros. Entonces tenemos que colaborar. Ahora sí, apunten ahí el ministerio de Cristo. Ministerio, hermanos. ¿Qué es ministerio de Cristo? Es todo lo que está enfocado al trabajo con la gente y con la Biblia. Por ejemplo, yo no podría decir que pues Isaí tiene el ministerio de acomodar las sillas, porque Dios no le va a pedir cuentas, hermanos. A ver, Isaí, ¿por qué pusiste 3 hileras en lugar de 2? ¿No? A ver, Isaí, ¿por qué las pusiste todas de frente en lugar de ponerlas un poquito encontradas para mejor? No, hermanos. Pero sí va a pedir cuentas de los dones que le ha dado. Entonces el ministerio es siempre que ocupamos la Biblia. Eso es ministerio de Cristo. Toda actividad que tiene que ver con la Biblia, ¿sí? Evangelizar, enseñar a niños, en fin, la visitación, la exhortación. El discipulado es un ministerio, porque tiene que ver con Biblia y con gente. No podemos decir que el hermano Julio tiene el ministerio de la manejada, ¿verdad? Que el hermano Julio tiene el ministerio de chofer, porque no, eso no es un ministerio, hermano, es una actividad. Ahí especificarse lo que es ministerio. Muy bien. Estas metas están escritas para nosotros en Efesios 4, 12 al 17, por si quieren revisarlas más tarde en casa. Los maestros han sido dados a la iglesia para 3 razones. Para perfeccionar o equipar a los santos, ya tenemos las razones, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o 3 fases, ¿no? 3 razones. Se les capacita o se les entrena para que hagan el trabajo del ministerio, para que la iglesia sea edificada. Esto se lleva a cabo por medio de, inciso A, aquí dice, estableciendo discípulos en la palabra de Dios. Nuevamente Efesios 4, versículos 13 y 14. Para la unidad de la fe, ahí está. Para la unidad del conocimiento de Cristo, aparecen esos principios en versículos 13 y 14 de Efesios 4. Nuevamente, establecemos a los discípulos en la palabra de Dios para la unidad de la fe, para la unidad del conocimiento de Cristo, para la unidad de la madurez y para conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y un punto más, para establecerte en la palabra de Dios. Estos, en la página 19 ahora, establecer discípulos dentro del compañerismo de los creyentes, según el versículo 15 de Efesios 4, toma al discípulo y que su tiempo en la Biblia se mezcle con su tiempo en la iglesia con otros y se edificará en amor, para que la verdad sea en amor, para que crezcas en Cristo, para que crezcas en todo, para que crezcas en el señorío de Cristo Jesús.
Ahora, establecer discípulos en la estructura de la iglesia local, en el versículo 16 de Efesios 4, para que el cuerpo de Cristo sea unido en la misma causa, para que las necesidades de la iglesia sean suplidas. Siguiente principio, establecer discípulos en el ministerio de Cristo, según el versículo 17 de Efesios 4, para que como miembro sea efectivo en su trabajo para Cristo, para que el cuerpo crezca, para que la edificación del cuerpo continúe. Conclusión, conforme al discipulado bíblico va tomando forma, esas 4 metas deben ser intercaladas continuamente, enfatizándolas y estableciéndolas en la vida de tu discípulo. Ahora, hermanos, yo sé que van a tener mucho trabajo en la semana y mucha tarea. Si es posible, hermanos, yo quiero que den un repaso a lo que sigue. Está algo amplio ese asunto. En la página 20, una amplia definición de las 4 metas. Ya aquí, de manera muy general, les expliqué esas 4 metas. Aquí viene una descripción en las siguientes páginas. La ampliación de cada meta, el porqué de cada meta. El porqué, mis hermanos. ¿Sí? No nos va a dar tiempo ahorita de ver todo. Pero hay un diagramita que quiero mostrarles. Déjenme encontrarlo aquí. Ok. Sí quiero que revisemos esto antes del diagrama. Página 23. Quiero sacarme un poquito la primera meta. Vean, 7 pasos para establecer a alguien en la palabra de Dios. Página 23, ahora página 24. Eso está basado en Colosenses 1:23 y Colosenses 2:7. 7 pasos para el crecimiento de un árbol, o se hace esta analogía. Número 1, son fundados, son plantados, nacidos de nuevo, según el Salmo 1:3 y Efesios 3:17. Entonces, para que se establezca así como un árbol, ¿verdad? Primero se planta. ¿Alguien sabe lo que dice el Salmo 1, hermanos? Medita de día y de noche. Hasta ahí va el versículo 2, muy bien. Ahora el 3, como dice, será como agua, muy bien, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa es la importancia del hábito de la lectura, hermanos. Estar plantados junto a corrientes de aguas. Hermanos, cuando vienen situaciones a nuestra vida, ¿no es verdad que hacen mayor eco, mayor daño cuando hemos dejado el hábito de la lectura? Pero que vengan problemas bien fuertes y hemos permanecido leyendo y orando, hermanos, hay paz en el corazón. Hay paz en el corazón, hermanos. Porque el hábito, lo que mencionaba el hermano Armando, aunque tenía ¿qué le llevó ahora a no conformarse, a abandonar el camino? ¿Quién le dijo que ahora escribiera, no solo leyera, sino escribiera? Es la obra que la palabra de Dios hace, hermanos. Es una obra que el permanecer a pesar de las pruebas, el desaliento, habrá veces que no tengan ganas de leer. No leemos porque tenemos ganas, porque es un mandato de Dios, hermanos. Porque es una necesidad. Amados hermanos, así yo quiero, escuché apenas que alguien decía, teología es confesión, hermanos. Quiero hoy dar un poquito de confesión de mi vida. ¿Creen ustedes, hermanos, que yo siempre tengo ganas de predicar? Honestamente, a veces, muchas veces no, hermanos. Dios sabe que muchas veces, hermanos, en el transcurso de la semana, Señor, ¿cómo voy a subir a predicar con esa situación? ¿Qué les voy a decir, Señor, si yo mismo no tengo paz? Señor, ¿qué les voy a decir si yo mismo estoy en esta lucha? Señor, hoy tú me mandas a hablar de victoria. ¿Y cómo les voy a hablar de victoria si es algo que en mi vida todavía no puedo ver claramente? Pero ¿saben qué, hermanos? El Señor comienza a tratar, a pesar de eso, Él me manda, hermanos. Y Dios sabe que muchas veces, por obedecer al mandato del Señor, digo, Señor, no lo quiero hacer, pero tampoco quiero ser desobediente. Y viene el confrontamiento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, Señor, voy a obedecerte. Voy a obedecerte, Señor. Hermanos, en esa obediencia de que a veces no hay ánimo para hacer las cosas, saben, hermanos, que Dios siempre toca nuestros corazones y nos hace abundar en lo que Él quiere que demos para su pueblo. Ahora voy a decirles algo, hermanos. Las veces que alguien me ha dicho, hermano, Dios tocó mi corazón, son las veces que yo no quería subir al púlpito.
Hermanos, Dios es un Dios soberano que nos manda a hacer las cosas para nuestro bien. Él sabe perfectamente nuestras emociones. Él sabe perfectamente nuestras luchas internas. Él sabe perfectamente los problemas con los cuales nos enfrentamos por una razón, porque Él los permitió. Él permitió que llegara. Así que, hermanos, el árbol que permanece plantado junto a corrientes de aguas, quiera o no quiera, está siendo regado por el agua, y esa agua le fortalece. Hermanos, no es opción leer la palabra de Dios para un hijo, para un recién nacido, para un discípulo. Es una necesidad, y veámoslo como tal. Otra pregunta, hermanos: cuando nos sentamos a la mesa, ¿toda la comida nos gusta? ¿Siempre? Especialmente de niños, ¿verdad? Mamá, las verduras no, las espinacas no, ¿verdad? Cómele para que seas como Popeye, ¿no? Sí, hermanos. Un niño melindroso, ¿cómo es ese niño? Y que la mamá permite que el niño se salga con la suya y que no coma. ¿Cómo es ese niño? Enfermizo, desnutrido, flaco, no crece. ¿Sí, hermanos? Entonces Dios quiere que sus hijos, amados hermanos, experimentemos todos los días lo que es ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Él nos plantó allí, ¿sí? Y quiere que así permanezcamos. Bien, continúo. Luego dice firmes, igual está en el Salmo 1. Está regado por la palabra de Dios constante en Hebreos 6:19. Está adherido también. Luego dice, sin moveros, habla de la seguridad eterna y que tiene su principio en la palabra de Dios. Arraigados, enraizados, como en Efesios 3:17 y Colosenses 2:7. Las raíces más profundas que tienen que ver con crecer en el conocimiento de Dios. Sobreedificados, según 2 de Pedro 3:18, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento. Confirmados, sólidos, perfeccionados y fuertes, según Efesios 4:12. Abundando en producir fruto, Colosenses 1:23 y 2:7. El siguiente dice el ejemplo de árbol de frutos en la Escritura. Comenzamos con la palmera, hermanos. Dice que el justo florecerá como la palmera, plantado ¿en dónde? Sí, en la casa de Jehová, vamos, hermanos. Ahora, ¿cuáles son características de una palmera? Como ahorita que hubo una se dobla y no se rompe. Se dobla. Más fuerte, la dobla, pero no la. Y como el de ese huracán, ¿no? Sí. 400 kilómetros por hora, ¿no? Los vientos y rachas hasta de 500. Literalmente sí se ven las palmeras, ¿no? Hasta el suelo, pero posiblemente los cocos se le caen, ¿verdad? Y su fruto, pero la palmera, ¿sí? Ahora, hermanos, ¿sí sabían cómo la palmera echa sus raíces? La palmera es uno de los árboles que tienen las raíces más profundas. ¿Por qué? Porque la palmera necesita mucha agua. Mucha agua. Por eso va a echar raíces el tanto que sea necesario para encontrar suficiente agua. A veces, como dice la hermana, el tanto que ustedes ven de alto, seguramente van a encontrar una similitud con la profundidad de sus raíces. Hermanos, ¿para cuántas cosas sirve la palmera? ¿Cuántas cosas creen que sirvan? ¿Para cuántas cosas? Casas, aceites, comida, postres, agua, fruta. Denme un número para cuántas cosas creen que sirvan. Fácil, como para unas 300 cosas. ¿Alguien da más de 300 cosas? ¿O menos? Hermanos, algunos dicen que para más de 500 cosas sirve la palmera, en sus variantes. Y dice que el justo florecerá como la palmera plantada, firme, echando raíces profundas, hasta que encuentra aguas corrientes. Si el cristiano no encuentra aguas corrientes o no está plantado junto a aguas corrientes, hermanos, entre menos agua, menos fruto. Entonces es fácil. Ustedes observen cuando hay cristianos que son sólidos, hermanos, sus raíces están alimentadas constantemente por la palabra de Dios. Cuando encontramos cristianos que no dan fruto, hermanos, es porque no están arraigados en la palabra de Dios. Bueno, si queremos dar fruto, tenemos que estar así, hermanos, como la palmera. El cedro, en la misma manera. Bien, hermanos,
El tiempo se nos ha acabado. Pero quiero concluir con esto, que ese principio que estamos aprendiendo en el discipulado, hermanos, tiene su base en la palabra de Dios. Y como ya dijimos, el emprender este proyecto, este trabajo marcado en las Escrituras, porque el mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones, para que haya discípulos y que haya nuevos convertidos. ¿Sí? Ahorita la primera fase consta de generalizar las doctrinas en la iglesia, de alimentar al pueblo de Dios. Y miren, hermanos, si ocupamos todo el año que viene solamente con la primera meta, hemos ganado y ganado muchísimo como iglesia. Que nuestras familias, que nuestros hijos, que nosotros mismos estemos apegados a la palabra de Dios. Hermanos, yo veo cómo el enemigo trabaja, que nunca me gusta mirar lo que el enemigo hace, pero también dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Será parte de nuestro trabajo. No poner demasiado los ojos en lo que hace, pero sí estar atentos. Llame atención que ahorita con esa cuestión del apagón analógico, que todavía no entiendo bien qué cosa es. Hermanos, ¿qué día pasé? Cantidad de gente ahí yendo a recoger su televisión. No sé si a usted le tocó ir por su televisión. Bueno, hermanos, es una de las cosas que más tiempo nos roba a los cristianos. De verdad. Y no solo nos roba tiempo, ojalá y solo nos lo robara, pervierte la mente y el corazón. De verdad, hermanos. Bueno, no fue suficiente, luego vino el internet y ahora los teléfonos. Será una parte donde tendremos que trabajar mucho en la mente de nuestros discípulos y comencemos en nosotros. Que todo lo que no da gloria al Señor, hermanos, lo quitamos o el Señor va a hacer algo para quitarlo. Ténganlo presente, hermanos. ¿Sí? Él quiere que seamos obedientes y que hagamos conciencia que nuestro tiempo es para el Señor. Ocupemos, hermanos, en lo que hasta ahora vimos. La próxima semana continuamos con esta historia. Pongámonos de pie, hermanos, para concluir.